Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver las fracciones parciales y concretamente vamos a comenzar por los factores lineales distintos. Y muchos de vosotros sí que sepáis qué es esto de las fracciones parciales y muchos de vosotros no sepáis qué es esto de las fracciones parciales. ¿Por qué? Porque normalmente esto se estudia en cálculo. Ahora bien, en los libros de álgebra, bueno, pues este tema, el tema de las fracciones parciales, aparece como un tema opcional. Y es por ello que algunos profesores, cuando estáis estudiando álgebra, sí que os enseñan esto de las fracciones parciales, pero muchos otros profesores, cuando estáis estudiando álgebra, bueno, pues nos enseñan esto de las fracciones parciales. Bueno, pues no os preocupéis, que aquí en cálculo sí que vamos a ver esto de las fracciones parciales, concretamente en este vídeo. Y vamos a comenzar por los factores lineales distintos. Pero, si queréis profundizar en esto de las fracciones parciales, bueno, pues visitar mi curso de álgebra avanzada, que allá donde termino el tema de los sistemas de ecuaciones, bueno, pues os vais a encontrar con unos cuantos vídeos que hacen referencia a esto de las fracciones parciales. ¿Y para qué nos sirven las fracciones parciales? Bueno, pues recordad que si tenemos esta expresión racional, ya sabemos lo siguiente, que si el grado del polinomio que tenemos en el numerador es mayor o igual al grado del polinomio que tenemos en el denominador, ya sabemos que para simplificar esta expresión racional podemos emplear la división larga. Ahora bien, si el grado del polinomio que tenemos en el numerador es menor que el grado del polinomio que tenemos en el denominador, como no podemos emplear la división larga, ¿cómo podemos reducir esta expresión racional? Bueno, pues empleando las fracciones parciales. Y para verlo, bueno, pues vamos a comenzar por la suma de dos fracciones simples. Ya vemos que aquí tenemos dos fracciones simples y si las queremos sumar, ya sabemos que tenemos que encontrar un denominador común. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que esta primera fracción la tenemos que multiplicar por esta fracción de aquí y esta segunda fracción la tenemos que multiplicar por esta fracción de aquí. Ya vemos que en estas fracciones tienen que aparecer estos factores lineales. Bueno, pues una vez que realizamos las correspondientes multiplicaciones, ya sabemos que podemos unir términos iguales o similares, y una vez que los unimos, bueno, pues llegamos a esta expresión racional. Ahora bien, ¿qué pasa si comenzamos por esta expresión racional y queremos, por ejemplo, encontrar la integral de esta expresión racional? Ya vemos que el grado del polinomio que tenemos en el numerador es menor que el grado del polinomio que tenemos en el denominador. Y como no podemos emplear la división larga para simplificar esta expresión racional, ¿cómo podríamos obtener su integral? Bueno, pues simplemente descomponiendo esta expresión racional en varias fracciones simples que se conocen como fracciones parciales. ¿Y cómo llegamos nosotros a estas fracciones parciales? Bueno, pues ya vemos lo siguiente. En este caso tenemos dos factores lineales. Estos de aquí, mejor dicho. Y ya vemos que estas dos fracciones parciales corresponden a esta expresión racional. Ya vemos que esta fracción parcial tiene este factor lineal y ya vemos que esta otra fracción parcial tiene este otro factor lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el número de fracciones parciales que vamos a obtener al descomponer una expresión racional es igual al número de factores lineales que tenemos en esta expresión racional. Ya vemos que aquí tenemos dos factores lineales. Eso quiere decir que vamos a obtener dos fracciones parciales. Aquí las tenemos. Y ya vemos que en este caso tenemos dos fracciones parciales. ¿Y qué tenemos en el numerador? Porque ya hemos visto que en el denominador tenemos esos factores lineales. Bueno, pues ya vemos que tenemos dos constantes. Bueno, pues ya vemos que de esta expresión racional vamos a obtener dos fracciones parciales. Y ya vemos que en los numeradores simplemente tenemos constantes. Bueno, pues ya vemos que cuando nos encontremos con expresiones de este tipo, donde tengamos factores lineales, simplemente lo tenemos que expresar de esta manera. Y vamos a tenerlo que expresar con un número de fracciones parciales igual al número de factores lineales. En este caso, como tenemos dos factores lineales, bueno, pues ya vemos que tenemos dos fracciones parciales. Y en el denominador siempre van a ir esos factores lineales. Ahora bien, ¿qué es lo que va en el numerador? Bueno, pues ya hemos visto que van simplemente constantes. ¿Cómo encontramos nosotros estas constantes? Bueno, pues tenemos tres formas de hacerlo. En este vídeo vamos a ver dos formas distintas de hacerlo. Y cuando acabemos esto de las fracciones parciales, bueno, pues os voy a enseñar la tercera forma. Y para llegar a obtener A y B, bueno, pues antes de nada simplemente tendríamos que pasar este denominador al otro lado y ya sabemos que multiplica a las dos fracciones parciales. Tenemos x más 5 por un lado y x más 1 por otro. Bueno, pues ya sabemos que multiplica a las dos fracciones. Cuando multiplica a la primera fracción ya vemos que x más 5 se cancela y nos queda x más 1 por A. Y para la segunda fracción, bueno, pues ya vemos que es x más 1 se cancela y nos queda b por x más 5. Una vez que tenemos esto de aquí, como digo, tenemos tres formas de darle solución para encontrar A y B. La primera es simplemente formando un sistema de ecuaciones, como vamos a ver, y la segunda forma es simplemente buscando los ceros de esta función. Con los ceros de esta función nosotros vamos a obtener A y B. Y como digo, cuando acabemos esto de las fracciones parciales os enseñaré la tercera forma, pero en este vídeo vamos a ver las dos formas.
Bueno, pues ya vemos que cuando partimos de una expresión racional como esta, el proceso algebraico para separar una expresión racional como f de x, simplemente en fracciones parciales, bueno, pues que se denomina descomposición en fracciones parciales. Por conveniencia, bueno, pues supondremos que la función racional, donde el denominador ya vemos que no puede ser igual a 0, es una fracción propia o una expresión racional propia, es decir, que el grado del polinomio que tenemos en el numerador ya vemos que es menor que el grado del polinomio que tenemos en el denominador. Y también vamos a suponer que estas dos funciones, bueno, pues no tienen factores comunes. ¿Y dónde nos vamos a encontrar en la situación de la descomposición en fracciones parciales? Bueno, pues realmente tenemos 4 casos. En este vídeo vamos a ver el primer caso, en el siguiente vídeo vamos a ver el segundo caso y ya en el tercer vídeo vamos a ver el caso 3 y el caso 4. Bueno, pues recordad que tenemos que tener un cociente cuyo grado de la función que tenemos en el numerador tiene que ser menor que el grado que tenemos en el denominador. Y para ello, bueno, pues nos vamos a encontrar en 4 situaciones. La primera de ellas, bueno, pues ya vemos que si esta función tiene un factor lineal de esta forma, entonces ya vemos que la descomposición en fracciones parciales va a contener un término de esta forma, de aquí. Es decir, una constante, y aquí ya vemos que tenemos este factor lineal. Si tuviésemos dos factores lineales, ya sabemos que vamos a tener dos términos que tienen esta forma. Y cada uno en el denominador ya sabemos que va a tener el factor lineal. Y recordad que simplemente en el numerador vamos a obtener una constante. Entonces ya sabemos que el número de fracciones parciales va a ser igual al número de factores lineales. Y para el segundo caso, bueno, pues vamos a tener simplemente factores repetidos. Ya sabemos que si tenemos este factor lineal repetido, ¿cómo lo expresamos? Bueno, pues ya sabemos que lo expresamos con ese factor lineal elevado a una potencia. Bueno, pues ya vemos que si esta función contiene un factor lineal común, es decir, que contiene una potencia, entonces nos está diciendo que la descomposición en fracciones parciales va a contener estos términos de aquí. ¿Cuántas fracciones parciales vamos a tener aquí? Bueno, pues el número de fracciones parciales es igual a la potencia que tiene el factor lineal. En este caso, como es igual a 2, bueno, pues simplemente vamos a tener 2 factores lineales. Y ya vemos que el denominador contiene lo siguiente, contiene ese factor lineal, pero elevado a un número. Comenzamos con el 1 y luego le vamos sumando una unidad. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la potencia que contiene el factor lineal. Pero como digo, bueno, pues esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. ¿Y cuáles son los otros dos casos que nos quedan? Bueno, pues aquí los tenemos. Ahora mismo no los vamos a ver porque, como digo, eso lo vamos a ver dentro de 3 vídeos, pero para que sepáis que tenemos estos dos casos de aquí. Bueno, pues vamos a comenzar por el primer caso donde tenemos factores lineales distintos. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los factores lineales repetidos, pero como digo, vamos a comenzar por el primer caso. Y ya sabemos que si la función que está en el denominador contiene un producto de n factores lineales, como los que tenemos aquí, nos vamos a encontrar con ese número n de fracciones parciales. Es decir, que tenemos una fracción parcial por cada factor lineal que tenemos en el denominador. Entonces simplemente se trata de encontrar estos numeradores para poder expresar esta función en fracciones parciales. Bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios para terminar de entenderlo. Bueno, pues tenemos que evaluar esta integral de aquí. Bueno, pues ya vemos que tenemos una expresión racional, pero ya vemos que el grado de la función que tenemos en el numerador es menor que el grado de la función que tenemos en el denominador. Y como no podemos emplear la división larga para simplificar esta expresión racional que tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear las fracciones parciales para descomponer esto en fracciones parciales. Bueno, pues ya sabemos que tenemos dos factores lineales. Eso quiere decir que vamos a obtener dos fracciones parciales. Aquí las tenemos. Ya sabemos que el número de fracciones parciales que tenemos aquí es igual al número de factores lineales que tenemos en el denominador. Bueno, pues para verlo ya vemos que lo que tenemos en la parte de la izquierda es igual a lo que tenemos en la parte de la derecha. Si sumamos lo que tenemos en la parte de la derecha, bueno, pues ya vemos que llegamos a esto de aquí. Simplemente realizamos las multiplicaciones, llegamos a estas dos fracciones que si las unimos, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta expresión racional. Ahora para encontrar A y para encontrar B, bueno, pues simplemente pasamos esto al otro lado y como queda aquí multiplicando, bueno, pues ya vemos que todo esto se cancela. Si lo queréis ver de otra forma, bueno, pues si partís de esto de aquí, bueno, pues si pasáis esto al otro lado, como ya sabemos que está multiplicando a las dos fracciones, bueno, pues para A, cuando realizamos la multiplicación, ya vemos que x menos 1 y x menos 1 se cancela y queda A multiplicando a x más 3. Y para la segunda fracción, bueno, pues ya vemos que x más 3 se cancela y que queda B multiplicando a x menos 1. Bueno, pues esto que veis aquí. Una vez que obtenemos esto, ¿cómo obtenemos A y cómo obtenemos B? Bueno, pues vamos a emplear el sistema de ecuaciones.
Ya vemos que si realizamos las multiplicaciones obtenemos esto de aquí. Y ya vemos que en esta parte, aquí como factor, tenemos la x. Bueno, pues si la factorizamos, ya vemos que tenemos este término. Y aquí en la parte de la derecha tenemos este otro término. Como tenemos una igualdad, nosotros podemos formar el sistema de ecuaciones. Ya lo vemos, si esta parte es igual a esto que tenemos en la parte de la derecha, el coeficiente que tenemos aquí para la potencia x tiene que ser igual al coeficiente que tenemos en la otra parte para la potencia x. Es decir, si aquí tenemos este coeficiente que está multiplicando a x, bueno, pues tiene que ser igual a este otro coeficiente que está multiplicando a x. Y lo mismo aquí es como si tuviésemos x elevado a 0 y aquí x elevado a 0. Bueno, pues ya vemos que este coeficiente de aquí tiene que ser igual a este otro. Si eso es así, bueno, pues nosotros podemos formar un sistema de ecuaciones. Aquí lo tenemos. ¿Cómo le damos solución a este sistema de ecuaciones? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sumar ambas ecuaciones. Si las sumamos, bueno, pues ya vemos que b se cancela. Nos queda 3 es igual a 4 por a. Y despejando para a, bueno, pues ya vemos que obtenemos 3 cuartos. Ahora, empleando cualquiera de estas dos ecuaciones y sustituyendo a por este valor, bueno, pues ya vemos que b es igual a 5 cuartos. Bueno, pues acabamos de obtener la constante a y acabamos de obtener la constante b. Bueno, pues simplemente realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que lo que tenemos en la parte de la izquierda es igual a lo que tenemos en la parte de la derecha. Bueno, pues ya podemos realizar la integral, porque ya sabemos que esta integral es igual a esta otra integral de aquí. Y aquí, como tenemos una suma, ya sabemos que podemos sumar las integrales. Aquí las tenemos, retiramos las constantes de las integrales y obtenemos estos integrandos de aquí. ¿Cómo le damos solución? Ya sabemos que tenemos el logaritmo natural de lo que tenemos en el denominador, recordar el valor absoluto. Y para esta integral, bueno, pues tenemos lo mismo. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de esta integral de aquí y ya veis que simplemente hemos tenido que emplear las fracciones parciales. ¿Cuál es la otra forma para obtener a y para obtener b? Bueno, pues recordar que si obtenemos esto de aquí, bueno, pues en vez de generar el sistema de ecuaciones, vamos a emplear los ceros de esta función. Si a esta función nosotros la igualamos a 0, ya sabemos que x es igual a 1, o bien que x también puede ser igual a menos 3. Bueno, pues cuando x es igual a 1, realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que esta parte se cancela y aquí nos queda a por 4, y aquí ya vemos simplemente que tenemos 3. Bueno, pues ya vemos que a es igual a 3 cuartos, lo que habíamos obtenido aquí. Cuando x es igual a menos 3, recordad que teníamos x es igual a 1 y x es igual a menos 3, bueno, pues ya vemos que esta parte se cancela, que aquí tenemos menos 4 por b, y aquí simplemente tenemos menos 5. Bueno, pues despejando para b, ya vemos que obtenemos 5 cuartos. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, pues imaginad que aquí tenemos bastantes factores lineales. Imaginad que tenemos 6 factores lineales. Bueno, pues eso quiere decir que vamos a obtener 6 fracciones parciales. O lo que es lo mismo, empleando el sistema de ecuaciones, bueno, pues vamos a obtener 5 incógnitas y también 5 ecuaciones. Bueno, pues ya vemos que el asunto se complica. Bueno, pues empleando los ceros de la función, vamos a obtener el resultado mucho más rápido. Bueno, pues recordar que empleando los ceros de la función y no el sistema de ecuaciones, bueno, pues esto lo vais a obtener mucho más rápido, sobre todo cuando tenemos muchos factores lineales. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues tenemos que encontrar el área bajo la gráfica de esta función y sobre este intervalo cerrado. Bueno, pues al realizar la gráfica de esta función vais a obtener esta gráfica y simplemente tenemos que obtener el área bajo la gráfica de esta función sobre el eje x y acotada por estas líneas verticales cuando x es igual a 1/2 y cuando x es igual a 2, es decir, este área de aquí. Bueno, pues nuevamente ya vemos que aquí el grado del numerador es menor que el grado de la función que tenemos en el denominador, es decir, que tenemos que emplear las fracciones parciales. ¿Cuántos factores lineales tenemos aquí? Ya vemos que tenemos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a obtener 2 fracciones parciales. Bueno, pues antes de nada, como se trata de área, ya sabemos que tenemos que formar la integral definida. Y como digo, como no le podemos dar solución, vamos a emplear las fracciones parciales. Aquí las tenemos. Como ya sabemos que tenemos 2 factores lineales, bueno, pues ya sabemos que obtenemos 2 fracciones parciales. Ya sabemos que si sumamos lo que tenemos en la parte de la derecha es igual a lo que tenemos en la parte de la izquierda, pero realmente no tenemos que realizar esta suma. Ya sabemos que tenemos que pasar esto que tenemos en el denominador al otro lado, que ya sabemos que pasa multiplicando. Bueno, pues si pasa multiplicando, ya vemos que para a x se cancela y tenemos a por x más 1, y para b x más 1 se cancela y ya vemos que tenemos b por x. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esta expresión de aquí.
¿Cómo le damos solución? Vamos a emplear los ceros de esta función. Ya sabemos que x es igual a 0 y que x es igual a menos 1. Bueno, pues cuando x es igual a 0, ya vemos que aquí obtenemos 0 y en esta parte, bueno, pues ya vemos que obtenemos a. Bueno, pues ya vemos que a es igual a 1. Y cuando x es igual a menos 1, bueno, pues ya vemos que b es igual a menos 1. Bueno, pues como ya tenemos las constantes, podemos expresar esta expresión racional con sus fracciones parciales correspondientes. Aquí las tenemos, bueno, por recordar que estamos con una integral definida y ya sabemos que esta integral definida es igual a esta otra. Como tenemos las restas, ya sabemos que podemos obtener las integrales individuales y luego simplemente restarlas. ¿Cuál es la integral de este término? Ya sabemos que es el logaritmo natural de x y recordad que tenemos que emplear el valor absoluto. ¿Cuál es la integral de 1 entre x más 1? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear otra vez el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. Aquí las tenemos. Y recordar que no hay que emplear las constantes porque estamos con una integral definida. Y al emplear el teorema fundamental de cálculo, esas constantes se van a cancelar. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente empleando el teorema fundamental de cálculo, bueno, pues vamos a llegar a esta aproximación de aquí. Recordad que cuando tenemos una resta la podemos representar con una división. Y simplemente tenemos que emplear, como digo, el teorema fundamental del cálculo. Bueno, pues ya veis que cuando tengamos expresiones de este tipo, donde el grado de la función que tengamos en el numerador sea menor que el grado de la función que tengamos en el denominador, bueno, pues ya sabemos que la tenemos que expresar con fracciones parciales. Y recordad que lo hemos visto para el primer caso donde tenemos factores lineales distintos. Bueno, pues ya hemos visto que el número de fracciones parciales es igual al número de factores lineales que tengamos en el denominador. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver lo mismo, pero para los factores lineales repetidos. Hasta la siguiente.